Buenas tardes, estimados colegas. Ante todo, vamos a darle gracias a Dios por el nuevo día que nos da, que nos regala hoy para esta capacitación. Mi nombre es Yasmin Cano, pertenezco a la Comisión de Educación Continua del Colegio de Contadores. Hoy tenemos el agrado de hablarles sobre el seminario Fundamentos de la Auditoría Forense. Y vamos a contar con el licenciado José Manuel Quintero Salinas, que nos va a dar todas las explicaciones con respecto a este seminario. Tiene licenciatura en Contabilidad y Auditoría. También tiene un diplomado en Gestión de Riesgo contra el Lavado de Activos del Instituto Internacional de Auditores Forenses Antifraude. Es miembro del Instituto Internacional de Auditoría Antifraude, auditor forense, antifraude, corrupción y lavado de activos de AFAC. Igualmente tiene maestría en auditoría forense. Actualmente es jefe de contabilidad en Grupo PB en Panamá y en Guatemala, con 15 años de experiencia en el sector logístico. Démosle la bienvenida al licenciado José Manuel Quintero. Bien, buenas tardes, colegas. Para mí es un gusto poder contribuir con un poquito de conocimiento en esta subespecialidad de la contabilidad, la cual se está poniendo de moda en las grandes empresas y pues he tratado de condensar lo más posible la parte básica de lo que es la auditoría forense. Vamos a dar un breve pantallazo, no vamos a entrar a detalle, pero sí la parte básica de lo que es la auditoría forense. Y vamos a empezar abarcando el peritaje contable y el marco legal. Como sabrán, el auditor forense es un perito que realiza ciertas expertices para lo que es la detección de fraudes, lavado de activos, entre otros delitos de alto perfil. Aquí vamos a abordar lo que es la definición, la estructura del informe, el informe pericial en la resolución de conflictos, influencia de las regulaciones en la elaboración de informe y su marco legal. Bien, la definición de los peritajes contables es una especialización dentro del ámbito contable que se enfoca de lleno en el escrutinio y el análisis de problemáticas financieras. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver la parte contable y financiera, vamos a hacer un estudio y dependiendo de los hallazgos que encontremos en los mismos, vamos a elaborar un informe. Bien, la función del perito contable en la justicia es realizar investigaciones y analizar datos financieros para poder identificar los posibles fraudes o pérdida de ingresos comerciales. Licenciado, disculpe, pero no ha cambiado la presentación suya. Ah, Está en sus generales nada más. uy, acá me aparece ya en la tercera. No, aquí, ahí le mandé una fotito. Ok. Volverá a entrar. Me indica. Sí, ahora sí. Pero se ve en modo de, no se ve en presentación. Bueno, lo tengo en En la mano presentación. en la mano derecha, en la parte de abajo, se toca el icono que es como una pantalla. Ahí lo tengo. ¿Se puede notar ya o aún sigue?
Mediano. Aún sigue mediano, licenciado. Colega, al lado del 70, del 70%, abajito a la derecha, hay como un cuadrito de allí. Acá me aparece cada vez que le doy al cuadro. Acá me aparece en pequeño. Cuando le doy al de al lado, pues entonces aumenta. ¿Y ahora? Sí, ahora Ahora sí. sí. Ok. Bien. Aquí están lo que es la estructura básica de un informe que se presenta en lo que es el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esto es la estructura básica de los informes que hace el instituto. Más sin embargo, dependiendo de los objetivos de la auditoría, estos pueden variar un poco. Este es básicamente un pantallazo de lo que hace la parte del Instituto de Medicina Legal. Bien, vamos a ver lo que es el informe pericial en la resolución de conflictos. Bien, estos informes son fundamentales para lo que es la toma de decisiones administrativas. Como bien sabrán, los informes de auditoría forense son prácticamente en un 80% la base en la cual se fundamenta lo que es la resolución de algunos conflictos a nivel judicial. Característica de esto, la evidencia objetiva proporciona un análisis imparcial, fundamentados en pruebas de juicio, la claridad de la información financiera, que ayuda a comprender la complejidad, facilitando la toma de decisiones informadas. Cabe destacar que cuando se hacen estos tipos de informes, tienen que tomar en cuenta que no es para personas que tienen conocimientos contables y mucho menos financieros. Son para jueces, abogados. Entonces la redacción y la explicación debe ser lo más sencilla posible. En resolución de disputas, pues estos informes pueden ser determinantes de la mediación o resolución de conflicto. Ofrecen una visión más clara y objetiva de la situación financiera. Influencia de las regulaciones en la elaboración del informe. Como verán, aquí hacemos reseña a los principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas técnicas que establecen los procedimientos y criterios que deben seguirse, asegurando pues que el informe sea consistente y confiable, claridad y relevancia, que no es más que la claridad y que se cumpla con los estándares de calidad, que aumentan la relevancia y aceptación en el ámbito judicial y la responsabilidad profesional. Nosotros estamos obligados a adherirnos al Código de Ética y Conducta Profesional, lo que refuerza la integridad del informe. Parte importante de esto. El perito tiene que ser imparcial, tiene que ser íntegro y ético. Porque cuando se dan estos informes,
hay ocasiones en las que hay que irse a sentar a un estrado, ir a sustentarlos, y la contraparte puede haber un contraperitaje, inclusive puede haber un metaperitaje. Y el perito, cuando está sentado ahí, como sabrán, es oral, lo cual significa que debe saber lo que va a sustentar, debe prepararse y debe tener conocimiento total. Ciertamente, el perito puede solicitar que se le facilite copia para poder refrescar pues el conocimiento del mismo, que no se puede memorizar todo, dependiendo del alcance. Bien, ahora vamos a ver el marco legal. Tenemos que ver lo que es el Código de Comercio, la Ley 2 del 22 de agosto de 1916, el decreto número 95 del 1 de julio de 1917. Aquí se cita el artículo 1, que esto es de manejo general en lo que es contabilidad. También tenemos el Código Procesal Penal, el artículo 406 y sus subsecciones que hablan del peritaje y la función del perito. El 411 hace referencia al contenido del informe pericial, y en la sección 3 del artículo 418 los documentos e informes, presupuestos procesales ineludibles en el debido proceso. Cabe acotar que el auditor forense tiene una particularidad. Es un auditor al cual se le pueden imputar cargos si se le encuentra que no ha hecho su trabajo a conciencia. En otras palabras, puede ser enjuiciado, demandado, y eso es algo bastante costoso. Por eso se dice que el forense va al centavo y rastrea hasta el último centavo, para evitar entonces estos engorrosos procesos. Bien, aquí tenemos el marco legal y los antecedentes. Aquí les muestro los artículos del Código Penal. Aquí están los causales de mala praxis, como les había comentado hace un momento. Y también están lo que son los presupuestos de blanqueo de capitales, delito contra la administración de justicia y delito contra la fe pública. Son los artículos 257, 385, 373, 74 y el 244 del Código Penal. También está la Ley 280, que es bien conocida por todos nosotros, específicamente en los artículos 29 y 30, que también hablan de la mala praxis del ejercicio profesional. Y también podemos ver los parámetros del Manual de Técnica Legislativa, que están publicados en la Gaceta Oficial 26261 del 15 de abril de 2009. Aquí se hace también alusión a lo que es la Ley 402 del 9 de octubre de 2023 del Código Procesal Civil. Si se fijan, nosotros nos regimos mucho por lo que es el Código Procesal Civil y el Código Penal. Naturalmente porque el informe o peritaje o la auditoría en sí básicamente se utilizan para lo que es algún tipo de caso por un hecho punible o un delito. Así que por eso es que se hace tanto hincapié en el Código Procesal y el Código Procesal Civil. Bien, vamos a pasar entonces a la Ley 23 y la 254 en Panamá.
Estas leyes abordan la parte de transparencia y la otra del desarrollo económico. A grandes rasgos, la ley 23 habla del marco legal de la transparencia y el acceso a la información pública en Panamá, el fomento de la participación ciudadana, que no es más que darle la información necesaria para que estén informados, la gestión pública, el combate a la corrupción, para fortalecer instituciones públicas y prevenir la corrupción, garantizando la transparencia en la gestión de los recursos públicos y el establecimiento de mecanismos de control para las mismas y acceso a la información. Aquí podemos ver los objetivos y alcances rápidamente. Promover la transparencia no es más que garantizar la información pública disponible a todos los ciudadanos. Fortalecer la participación ciudadana, que participen activamente en la toma de decisiones públicas y combatir la corrupción y la impunidad, que no es más que rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos. Aquí vemos la ley 254 del 11 de noviembre, de manera muy rápida. Esta busca más bien lo que es el fomento económico, modernizando los sistemas tributarios, simplificando los procesos y tratar de mejorar la eficiencia tributaria. La equidad tributaria, que no es más que todos los contribuyentes paguen su justa cuota de impuestos, mejoramiento en la competitividad económica, como ya lo comenté, es para mejorar la competitividad económica de Panamá, creando un entorno fiscal favorable para las empresas. Y la implementación de medidas anti-evasión, que lo que busca es mejorar el recaudo. Objetivos y alcances. Bien, simplificar los procesos tributarios, ya eso lo mencioné. Fomentar la inversión extranjera, ofreciendo un entorno fiscal más estable y competitivo. Garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Promover un sistema tributario que genere recursos necesarios para el desarrollo del país. Y promover el crecimiento económico, generando un clima más favorable para inversión y desarrollo empresarial. Principales diferencias entre una y otra ley. La 23 habla de transparencia, acceso a la información, fortalece la participación ciudadana en la gestión pública y busca prevenir corrupción en el ámbito público. La ley 52, un sistema tributario de recaudación y equidad fiscal, mejorar la competitividad económica de Panamá y promueve equidad tributaria y combate contra la evasión fiscal. Esto un poco más de la ley 23 y la 254, que ya lo hablamos. Vamos a pasar a la siguiente. Bien, ya vamos a entrar un poquito en lo que es auditorías, específicamente en lavado de activos en Panamá, basado en el enfoque de la ISO 19011 del 2018. Bien, esto ofrece un marco integral, o sea, te da la guía para la auditoría en sistema de gestión, incluyendo lo que es lavado de activos. Este es un estándar que ya tiene algunos años de estar implementándose en algunas empresas, algunas entidades financieras y bancarias para lo que es la detección de delitos financieros. Bien, vamos a recordar lo que es las definiciones de lavado de activos, las características, lo que es la colocación, la introducción de los fondos ilícitos al sistema financiero, la estratificación, que es la mezcla de los fondos ilícitos con fondos legales para dificultar el rastreo, y la integración, que es el uso de fondos ilícitos como si fueran legítimos. Bien, vamos a ver un poquito el panorama del lavado de dinero de activos en Panamá.
Ciertamente se han implementado algunas medidas, pero hay fallo en las regulaciones, puesto que hay algunas lagunas y otras pues son un poco complejas, y esto permite que se dé el lavado de activos. La falta de cooperación internacional con otras entidades o, en su defecto, contralorías o entidades de justicia de otros países y viceversa para el rastreo de fondos. Y por supuesto tenemos la corrupción, que es parte fundamental de lo que es el lavado de activos. Bien, vamos a ver un poquito lo que son los requisitos de esta ISO. Y hablamos entonces de los principios de auditoría: independencia, objetividad, evidencia, competencia, integridad. Los requisitos de la auditoría: planificación, ejecución, documentación, evaluación y seguimiento. Los estándares específicos sobre el lavado de activos que deben ser considerados en el diseño de la auditoría. Bien, cabe resaltar que el lavado de activos tiene una técnica para poder investigarlo. No todos los delitos financieros se investigan igual. En este caso, hay que ver mucho lo que es la trazabilidad, y tradicionalmente se da mucho lo que es la estratificación o andamiaje, que no es más que crear empresas fantasmas y mover de una cuenta o de una empresa a otra el dinero hasta que se pierde o sale del país, en este caso Panamá. Bien, aquí vemos un poquito lo que son la planeación de una auditoría de lavado de activos, la definición del alcance, qué áreas y qué procesos vas a auditar, el establecimiento de objetivos, que no es más que identificar los objetivos específicos, la selección del equipo, sumamente importante en lo que es auditoría forense. Se es muy, digamos que estricto en lo que es la selección del equipo. ¿Por qué? Cuando se hace una auditoría forense, no es solo el auditor forense, también interviene otras especialidades y otros especialistas de otras áreas, dependiendo del caso. Podemos tener especialistas en finanzas, podemos tener especialistas, por supuesto, en derecho, dependiendo de la empresa que vayamos a auditar. Inclusive podemos tener ingenieros expertos en auditorías de sistemas, entre otros. Y la planificación de los recursos, que es muy importante, que no es más que la disponibilidad de los mismos para la ejecución de la auditoría. Bien, vamos a ver la ejecución de las auditorías, la recopilación de documentos, entrevistas a personal y análisis de transacciones. Lo que es auditoría forense, hay que tener ciertos conocimientos también de criminalística para lo que es el tratamiento de documentos. He podido encontrar en algunas auditorías que he hecho en el pasado facturas con cinta adhesiva, tape. Tienes que saber, por ejemplo, cómo remover eso sin dañar el papel, cómo preservar el papel cuando ya tiene cierta edad,
En fin, ser auditor forense también tiene esa arista de que tienes que ser criminalística y tienes que saber lo que es la recabación de pruebas. Las entrevistas al personal, ahí viene lo que es el estudio de la morfología, técnicas de preguntas y repreguntas y el análisis de las transacciones, pues, trazabilidad, qué tipo de transacciones se hicieron, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Bien, la evaluación de riesgo, esto es importante, puesto que hay que ver dónde están las áreas de mayor riesgo. Por ejemplo, en el área de construcción, siempre hay este tipo de, algunas, no todas, pero la inmensa mayoría, en lo que es compras, en lo que es el uso de la línea de crédito, es importante también establecer controles. Y la verificación del cumplimiento, esto es importante para que no se den estos malos procesos o malos hábitos de integrar fondos ilegítimos en operaciones legítimas. Bien, informe de auditorías de lavado de activos. Principalmente, aquí lo resumo en tres. El objetivo, presentar los resultados de la auditoría, el contenido, importante el resumen ejecutivo. Ahí se recomienda que en ese informe ejecutivo no vaya en el medio o al final, sino que inmediatamente después de el índice, ahí mismo viene el informe ejecutivo. He podido ver en instituciones del Estado que me presentan volúmenes de informes y los hallazgos los encuentras en la página número 85, número 200. Y en verdad, nadie se va a poner a leer lo que se llaman hierbas aromáticas por 45, 80, 90, 100, 200 páginas, cuando el informe ejecutivo simplemente es un compendio de lo que pudiste detectar y lo plasmas allí. Eso le da una visión al lector de qué es lo que contiene el informe. Como lo mencioné, lo del formato es la estructura clara, un lenguaje técnico, pero también hay que incluir un lenguaje neutral. A recordar que estos informes no lo leen financistas, ni contadores, ni auditores. Por lo regular es un fiscal, un abogado defensor y un juez. Y en su inmensa mayoría pues no tienen formación en estos campos que ya he mencionado. Seguimiento y mejora continua. En la auditoría, en este sentido de lavado de dinero, verifica la implementación, que es asegurar las recomendaciones que se dan y que sean implementadas para que no siga ese flagelo ahí en esa empresa. Evaluar la eficacia de las medidas que se implementaron, si se llegan a implementar y si las tienen, evaluarlas y poder reforzarlas. La documentación de mejoras, que registrar las mejoras y las acciones tomadas para la mejora continua. Esto es muy importante porque esto tiene que ver mucho con la parte de control interno. El auditor forense, en cualquiera de los delitos que vaya a investigar, hace mucho hincapié y se fija mucho
en las políticas internas o en su defecto en control interno. Esto es sumamente importante y se evalúa minuciosamente y muy estricto en ese sentido, porque a veces hay controles internos que no se cumplen o son controles internos muy débiles y el que está haciendo el hecho punible o el delito sabe que ahí hay un defecto y se aprovecha de eso. Desafío y oportunidades de implementación de la ISO, la resistencia al cambio. En algunas instituciones no le gusta lo que es nuevos cambios, implementar nuevas regulaciones. La falta de recursos, a veces no hay presupuesto, hay empresas que no les gusta invertir en esto. La oportunidad de colaboración con otras instituciones es importante, no todas lo tienen. Como lo dije, la mayoría de los desafíos están en la falta de recursos y cuando se implementan estas ISO, la reputación del sector financiero panameño pues se realza. Conclusiones y recomendaciones de esta ISO: debe ser un compromiso de las instituciones financieras para que esto sea un estándar. Hoy en día no lo es en todas. La asignación de recursos para la implementación y la colaboración con instituciones para información y mejores prácticas. Bien, vamos a ver las diferencias entre la auditoría financiera y la forense y los similares que pueden llegar a ser hasta cierto punto. Bien, como sabrán, la auditoría financiera lo que busca es una evaluación pues, de los estados financieros y la razonabilidad de la misma. La auditoría financiera es solamente en esa parte, tiene un alcance y hasta ahí pues pueden llegar. A diferencia de la forense, que sí se puede extender un poco más, tanto hacia atrás como en el medio, como hasta el último día. Ahí depende mucho de lo que se esté detectando y lo que se esté buscando. Y nosotros lo que buscamos son irregularidades o fraudes. Ambas disciplinas tienen un marco legal y presentan alcance y objetivos distintos. Vamos a ver un poquito lo que es el marco legal de la auditoría financiera. El marco legal de la misma es la Ley 5 del 2016 y esta establece y autoriza los principios de la norma de auditoría que deben seguir los profesionales. Como lo mencioné, abarca lo que es la revisión de estados financieros, evaluación de control interno, cumplimiento de leyes y regulaciones. Y la emisión, entonces, sobre la racionalidad de la información financiera presentada. Bien, veamos lo que es la auditoría forense. Como yo lo mencioné hace un rato, nosotros nos basamos en la Ley 23 del 2015. Esta nos brinda a nosotros lo que es la responsabilidad y obligaciones de la profesión en prevención y detección de delitos financieros. Y lo que buscamos por lo regular son posibles fraudes, malversación de activos, lavado de dinero, otras irregularidades financieras, con el objetivo, pues, de recabar información para hacer los informes y esto a su vez pasan a procesos judiciales y si no, entonces a los gobiernos corporativos y se llevan a cabo entonces ya procesos administrativos. Bien, aquí vemos las diferencias claves.
Como lo dije, la auditoría financiera busca lo que es la razonabilidad de la información, mientras que la forense se enfoca en investigación de irregularidades y fraudes. El enfoque de la financiera es prospectiva, evaluando información contable de forma integral, mientras que la de la forense es retrospectiva, analizando transacciones y datos específicos para detectar posibles delitos. Los resultados en lo que es la auditoría financiera presentan una opinión sobre la situación financiera, mientras que en la auditoría forense se pueden derivar en acciones legales o administrativas. El perfil de los auditores, en el caso del auditor financiero, tiene un enfoque más contable y financiero, mientras que el forense requiere de habilidades investigativas y legales adicionales. Pues sí se pueden complementar ambas. ¿Por qué no? Entonces aquí vamos a ver algunos puntos del por qué son complementarias. La auditoría financiera ayuda a prevenir irregularidades. Como lo dijimos hace un momento, controles internos y confiabilidad en la información contable. La forense complementa ese esfuerzo al identificar posibles riesgos de fraudes. Lo que les comenté de el control interno, que nos fijamos, etcétera, etcétera, para poder entonces evaluar si hay alguna falla y poder subsanarla y reforzar. Bien, en lo que es detección, la auditoría financiera detecta errores o manipulaciones menores, mientras que la forense está diseñada para descubrir actividades fraudulentas y delictivas utilizando técnicas avanzadas de investigación. Como les comenté, hay ciertas técnicas que se les enseñan a los forenses para investigar diferentes delitos financieros. No todas son iguales. Dependiendo del delito, así se implementan las técnicas. Bien, en la investigación, básicamente, en la auditoría forense, por lo regular, tiene que haber una sospecha de algún delito financiero o ya se dio. Entonces, ahí entra lo que es la recopilación de evidencia, documentación para los procesos legales, y la auditoría financiera aporta una información contable relevante. Importancia de la auditoría forense. No es solamente detectiva, también es de prevención. Como lo mencioné, ayuda a implementar controles y procedimientos efectivos para la prevención y detectar a tiempo posibles actividades fraudulentas. En la detección, ya hablé un poquito de eso, utiliza técnicas avanzadas de investigación de auditoría forense, pues para documentar los actos ilícitos, malversación de activos y otros delitos. La parte de recuperación, al ser utilizada en procesos legales, se puede recuperar activos y sancionar a los responsables de los delitos. Y en la integridad, perdón, la auditoría forense contribuye a preservar la integridad y reputación de las organizaciones. También ayuda a lo que es identificar y erradicar prácticas fraudulentas. Bien, yo voy a hacer un pequeño paréntesis en lo que es erradicar. Se habla de, coloquialmente, de erradicar, pero en la práctica es mitigar. Erradicar es cuando lo llevas a cero. En la práctica es minimizarlo lo más que se pueda. Y hago ese énfasis porque coloquialmente se habla de erradicar. Eso es prácticamente una utopía. Eso no se da en la práctica. Se puede mitigar. Bien, aquí vamos a ver lo que es
los complementos de las auditorías, cuando se están haciendo ambas, porque ambas se pueden hacer al mismo tiempo, no necesariamente una primero y la otra después, se puede planificar de manera coordinada para aprovechar la sinergia y evitar la duplicidad de esfuerzos. ¿Qué quiere decir? Que si están haciendo una auditoría financiera, esa parte pues la podemos no omitir, pero sí podemos verificar que se esté haciendo bien o que tenga la razonabilidad, puesto que nosotros tenemos esa parte y la revisamos. En la ejecución se puede colaborar y se puede compartir información relevante para los resultados más efectivos. Sí, ciertamente es muy importante en la parte de análisis de transacciones, análisis de cuentas, análisis de movimientos de activos, etcétera, etcétera. Bien, estos informes deben estar alineados en lo que es la parte de reporte a ofrecer una visión integral de la organización. En este punto, la auditoría financiera pues va a ver la parte de los estados financieros, pero también va a haber controles internos. Y nosotros también vemos eso y un poquito más. Nosotros también vemos la parte de si hay algún tipo de vulnerabilidad en lo que es el sistema contable, en las redes. Nosotros vamos un poco más allá y pues ciertamente damos un informe un poco más detallado y más robusto en ese sentido. No quiere decir que la auditoría financiera no lo haga, pero ellas tienen sus alcances y sus objetivos bien definidos. Nosotros tenemos que hacer una evaluación integral. Bien, aquí vemos los beneficios de la auditoría forense, la prevención de fraudes, identificar y mitigar los riesgos de fraude, por supuesto, menores pérdidas y un mejor control interno, como lo mencioné. La recuperación de activos, pues claro, con los informes se puede recuperar activos sustraídos de manera fraudulenta, asesoramiento legal. Nosotros podemos hacer asesoramiento legal y procesal, procesos judiciales relacionados con delitos financieros, puesto que tenemos formación en el área. Mejor gobernanza. Aquí lo que es simplemente identificar y mitigar el riesgo de la corrupción y fraude dentro de la organización. Bien, aquí la conclusión del mismo. Aquí yo hablo de lo que es el alcance específico, el marco legal, la razonabilidad de la información contable por parte de la auditoría financiera, lo que hace la auditoría forense, prevención, detección, investigación de irregularidades y fraude, y se puede trabajar en coordinación. Y estas también contribuyen a la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas. Bien, ya por último, vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada a fraudes. A ver, como la licenciada al principio les hablo, yo trabajo para una multinacional. Nosotros tenemos ahora mismo implementado este tipo de inteligencia artificial para la prevención de fraudes. Bien, vemos lo que es definición de fraude. Acción contraria a la verdad, la rectitud, perjudica a personas con quienes se comete el acto
tenente a eludir la disposición legal en un juicio del Estado o terceros. Desafíos y consideraciones. La inteligencia artificial no lo hace todo. Tiene sus talones de Aquiles, así como tiene sus bondades. Uno de los talones de Aquiles es la dependencia de los datos de calidad. Si los datos no son depurados y no son de calidad, pues no vas a obtener los resultados que esperas. Esto es importante. Esto hoy en día todavía la inteligencia artificial no lo ha logrado hacer. Cuestiones éticas y responsabilidad de privacidad de los datos, pues como no tiene conciencia, no conoce esta área, así que eso todavía lo tenemos que hacer nosotros. Los costos de implementación, esta es una parte en la que hay que entender de que sí cuesta, es una inversión fuerte, pero el ahorro a mediano y largo plazo en la prevención, ya sea de fraudes, lavado de activos, es un ahorro sustancial. Y la necesidad de capacitación, pues claro, para los usuarios de la misma, hay que capacitarlos para que puedan comprender cómo funcionan estas plataformas. Bien. Crecimiento en el mercado de la IA en la detección de fraudes. El mercado de la IA está en crecimiento. En el 2023 eran 10.4 millones. Hay una proyección para el 2033 de 51.1 millones. Más de un 18% va a crecer porque se está implementando y las grandes empresas ven las bondades de la misma y se están integrando. Mejora en detección de fraudes, un 50%. Esto va a depender mucho de qué plataforma estés utilizando o esté utilizando la empresa y para qué tarea en específico. Ya hablé de la adopción, bueno, se está adoptando. La reducción de costos al 30%, eso es a mediano plazo. A largo plazo te puede rendir hasta un 75%, 80%, dependiendo, vuelvo y repito, de la plataforma que se use. Un poco más adelante voy a hablar de algunas plataformas populares que se están utilizando. Bien, las aplicaciones de la IA en transacciones en tiempo real. Dependiendo de la plataforma, esta puede realizar múltiples análisis de transacciones en tiempo real. Por ejemplo, hay una que se llama Tableau. Ella está alrededor de los 5.000 transacciones en tiempo real. Hay también otras IA en la prevención de fraudes de pago en línea. Y también tenemos la de autentificación y verificación de identidad, que esa aquí es bien conocida hoy en día. Cuando se abre una cuenta de ahorros en línea, te pide una foto, te pide la huella digital. Bueno, eso lo hace la inteligencia artificial. Casos de éxitos. Bueno, vamos a ver grandes nombres aquí. JP Morgan Chase, Capital One, Royal Bank of Canada, Wells Fargo, UBS, Combank, Goldman Sachs y ING, que ese es de Reino Unido. Son empresas
bastante fuertes en el mercado y ellos comenzaron a implementar lo que es la inteligencia artificial en la detección de fraudes. Bien, beneficios de la detección de fraudes. Aquí hice un promedio, pero como lo he reiterado, va a depender de para qué la utilices, en qué tarea vas a utilizar esta plataforma. La eficiencia puede ser mejorada un 15, un 50%, esto varía. La reducción de falsos positivos hasta un 90%, entre un 30 y 90%. Bien, la adaptabilidad de la IA va a depender si tiene Learning Machine y ayuda a la mejora de toma de decisiones. Learning Machine no es más que logaritmos y matemática avanzada que le permite a la inteligencia artificial pues aprender. Aquí les hablo también del análisis de interacciones, como ya lo dije, el Learning Machine, que busca comportamientos, patrones de comportamiento, los de identificación biométrica, que ya les hablé de eso, los modelos Learning Machine, que buscan transacciones inusuales o conexiones sospechosas, pueden ser indicativos de fraudes, lo que les comenté, los modelos matemáticos y los logaritmos avanzados que permiten aprendizaje de IA. Aquí pongo algunas que son bastante conocidas, Tableau, Snowflake, Google Cloud Platform. Estas son para análisis de volumen de datos, son las más conocidas. Y la de algoritmo en tiempo real, que analizan entonces las transacciones mientras ocurren. Esta la usan mucho los bancos. Bien. Entonces tenemos que para cada tarea tenemos una. Tenemos para el análisis predictivo, se utilizan modelos por Learning Machine para predecir el comportamiento de los clientes, los modelos de scoring de crédito que se utilizan en Panamá para el riesgo de crédito, los de detección de fraude, RT, que esta es para detectar posibles transacciones fraudulentas antes que se completen, la automatización de procesos, que esas ya se están utilizando en algunos software. QuickBooks es uno de ellos, que hace algunas tareas repetitivas. Tiene integrado eso. Y bien, vamos a ver algunas conclusiones. Como lo mencioné, eficiencia mejorada, es más rápido y preciso en grandes volúmenes. En comparación a los métodos tradicionales, pues que podemos detectar un 12, 13% con estas plataformas, el análisis es mucho más rápido de grandes volúmenes de datos. La reducción de falsos positivos para lo que es la detección y precisión de estas, disminuye lo que son las alertas falsas y optimiza el uso de recursos. Adaptabilidad, pues se puede adaptar a las nuevas técnicas de fraude. Tiene la capacidad de aprender continuamente. Solamente hay que ajustar los algoritmos y se va a mantener vigente con las amenazas emergentes. Desafíos éticos y de privacidad, como lo dije, la preocupación sobre la privacidad de datos y el sesgo de los algoritmos, asegurando las soluciones que sean justas y responsables. La inteligencia artificial no maneja esa área de lo que son los datos que se resguardan, hay que parametrizarla, si no ella simplemente va a jalar información y punto, va a hacer el trabajo como se le dé. Bien, la colaboración interinstitucional, como en todo, se requiere colaboración, instituciones financieras, gubernamentales,
y tecnológica para compartir información. En otras latitudes, las instituciones financieras y gubernamentales están intercomunicadas o interlazadas. Y ellas comparten información de una base de datos en común. Todavía aquí en Panamá eso no se ve o no se ha implementado. Por lo menos hasta hoy no lo he visto. Y la tecnología es una parte que, seamos claros, es algo costosa y no todos hacen inversiones en esta área tecnológica. Regulaciones y normativas, como sabrán, aquí es necesario un marco regulatorio. Ahora mismo no tenemos. Sé que hubo algunos problemas hace poco por lo de los datos biométricos que se toman en algunos bancos, por la ley 81 de protección de datos, etcétera, etcétera. Pero no hay un marco regulatorio per se. Capacitación y conciencia, lógicamente hay que entrenar al personal y también concienciar a lo que son los fraudes para poder maximizar la efectividad tecnológica. Listo, eso es lo que les puedo aportar de mi parte para tener a grandes rasgos una visión un poco más amplia de lo que es auditoría forense. Entonces, abramos el compás para las preguntas y adelante, soy todo oídos. Muchas gracias, licenciado. Veamos que tengamos aquí las preguntas. Dice, ¿qué criterios considera usted como esenciales para redactar y exponer en el informe de manera clara y precisa? Bien, primero hay que documentar los hallazgos, que es la parte fundamental. Cuando uno hace un informe de auditoría forense, uno se basa en lo que quieren saber. Sería qué hicieron, cómo lo hicieron, cuándo lo hicieron, por qué lo hicieron, quién lo hizo. Entonces, basado en tus hallazgos, tú tienes que preguntarte estas preguntas básicas para poder redactar. No es agarrar, por ejemplo, en el área gubernamental, un contrato ley y tú me vas a poner el contrato ley de primero. O sea, yo no quiero saber eso. El que lee no quiere saber eso. Por eso hacía alusión al informe ejecutivo. Una vez está la portada, viene el índice, por ahí mismo viene el informe ejecutivo explicando de manera muy sencilla estas preguntas y poniendo entonces ahí lo que son los hallazgos de una manera que el lector no conocedor de la materia pues pueda entenderle sin ninguna dificultad. Esos serían los criterios que la mayoría de los auditores AFA y los auditores forenses utilizamos en la redacción de los informes. Muchas gracias, licenciado. Tenemos otra. Dice, ¿qué opinas de transacciones en Bitcoin? Blockchain. Eso es interesante. Bien, tenemos que ser claros en una cosa. Hay transacciones de Bitcoin que son legales. Esas
sí pueden ser rastreadas con ciertas regulaciones, pero también hay un lado oscuro en la que no se pueden hacer, son irrastreables y pues yo debo ser bien claro, esa es una modalidad que se está utilizando mucho para lo que es lavado de activos y financiamiento contra el terrorismo. En Panamá no tenemos regulación para eso. Sí tenemos, creo que hay 55 cajeros automáticos para Bitcoin en la ciudad de Panamá, pero en realidad si no se regula, pues eso puede ser un talón de Aquiles. Y sin marco legal, pues las investigaciones se hacen muy, muy, muy difíciles y entonces hay que recurrir ya a otras instancias internacionales. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dice, la auditoría forense requiere una investigación y revisión del 100% del área sujeta a investigaciones de la identificación de los involucrados. Bien, vamos a ampliar un poquito. El auditor forense no solamente es, digamos que es un ratón de números. El auditor forense tiene formación en diversas áreas y todo informe lleva consigo también otros profesionales, incluyendo psicólogos, psiquiatras, que nos ayudan a perfilar a la persona que hizo el hecho punible o el delito. Y sí, sí lo hacemos a fondo. Eh, Puedo mencionarte que hacemos una investigación, inclusive solicitamos a algunos oficios para lo que es investigación de cuentas del sujeto, vemos todas las transacciones que hacen en ATM, transacciones cuenta a cuenta, todo eso se recaba, se ven los antecedentes médicos, si tiene algún antecedente psicológico, si es paciente psiquiátrico, si ha tenido algún roce con la justicia, todo eso se mete también en lo que es una auditoría forense per se. ¿Otra pregunta? Tenemos acaba de surgir otra. Sobre el proceso de criptomoneda, ¿qué pasos serían esenciales para una auditoría forense? Uy, como lo dije hace un rato, no tenemos marco legal. Entonces, al no tener un marco legal, tenemos que basarnos en lo que existe. Y como sabrán, la criptomoneda se basa en un sistema de blockchain que es de bloques. Y eso es bastante difícil de, eh, digamos que de solicitar que nos dejen hacer trazabilidades. Es bien difícil. Aquí en Panamá lo es, en otras latitudes sí se puede hacer hasta cierto punto y te permite crear un indicio, un patrón. Aquí es muy, muy difícil, es muy cerrado y tenemos ese área gris. Hay que reconocer lo que es un área gris. ¿Otra pregunta? No tenemos más preguntas por el momento y entonces le daremos el pase a... Muchas gracias, licenciado, y ahora le damos el pase a la licenciada Ivette Palacio, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Contadores. Listo. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar conectados en la noche de hoy y oyendo Fundamentos de Auditoría Forense por el licenciado José Manuel Quintero. Le damos muchas gracias al licenciado, sobre todo toda la información que nos ha dado. Sabemos que como que hay oportunidades de mejora en varias áreas que tienen que ver con la auditoría forense.
Así que habrá que intensificar a ver si se hacen algunas mejoras en las leyes con respecto a esto. Y le damos todas las gracias por todo este conocimiento que nos ha brindado en la tarde y noche de hoy. Sabemos que toda nuestra audiencia ha tomado notas y sabe que lo primero que tiene que estar en el informe es el resumen ejecutivo, que es lo básico para poder entonces tener un conocimiento general de todo lo que diga el resto del informe de auditoría forense con los hallazgos y demás. Muchas gracias. Esperamos contar con todo su apoyo durante seminarios más adelante en el colegio. Y gracias nuevamente y muchas gracias a todos los que están participando en este seminario. Como no, licenciada, a la orden. Cuando gusten, podemos seguir indagando. Hay mucha tela que cortar.